La oposición deberá, en aquellas candidaturas con verdaderas posibilidades, de tener la obligación, no moral, sino histórica, de unificar a una sola candidatura. Yo te diría que enero es el mes crucial, pero que hay que estar preparado para ello y que hay que trabajar en esa dirección. Sí te digo con claridad es que esté donde esté, voy a trabajar, incluso sacrificando mi propio interés, en la unidad de la oposición en la candidatura única, porque de lo contrario podemos perder y no podemos perder, ni debemos perder, porque el movimiento al socialismo es una enfermedad incurable cuyos virus más destacados son Luis Arce y Evo Morales. Esto es Cabildeo Digital. Mientras tanto, ¿qué hace la oposición? Mencionamos uno de los precandidatos, ya se bajó de la carrera, quedan bastantes otros. Hay un proceso de reagrupación por afinidades, pero hay una declaración de Carlos Mesa interesante. ¿Qué dijo, Cacho? Carlos Mesa fue entrevistado la pasada jornada, Mal y amigos, por la red Herbol. Muy interesante, porque en la entrevista dijo: yo no soy precandidato, esto finalmente se va a definir a nivel de comunidad ciudadana, y si es que tengo que renunciar, sacrificar mis propios intereses políticos, electorales, lo voy a hacer en aras de la unidad, que es lo que necesita el país. La respuesta de fondo, que la he mencionado ya en otra conversación contigo anterior, es: sin unidad podemos fracasar estrepitosamente. Es decir, hay que trabajar para la unidad de la oposición en el sentido de presentar en lo posible un solo candidato. Es un trabajo que tiene que marcar nuestra responsabilidad y nuestra respuesta de cara a los opositores del país, que son la gran mayoría y que están dispuestos a votar por un candidato o candidata de oposición que marque la unidad, que marque la concentración de todos los esfuerzos de los bolivianos y bolivianas. En lo que a mí toca, yo no me he proclamado todavía como candidato, podría ocurrir o no ocurrir, eso lo vamos a decir en Comunidad Ciudadana, pero lo que sí te digo con claridad es que esté donde esté, voy a trabajar, incluso sacrificando mi propio interés, en la unidad de la oposición en la candidatura única. Es decir, usted tampoco es un precandidato en este momento. En este momento no. Es más, mencionó que enero es el momento clave, según Carlos Mesa, para definir la candidatura única de la oposición, porque para ese momento se sabrá si se han realizado o no las elecciones judiciales, si la democracia ha quedado cooptada por el Tribunal Constitucional o hay alguna perspectiva democrática hacia las elecciones del próximo año. ¿En qué momento estamos en la oposición? Primero, decirte que el MAS tiene que tomar una decisión sobre su propio destino, sobre la base de que Morales no puede ser candidato, y esa es una decisión que va a tener un impacto también para la oposición. Desde un punto de vista práctico, te diría yo que a la oposición le interesa fundamentalmente la consolidación de un proyecto político. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en la mitad del mes de noviembre de 2024. La elección presidencial es el 17 de agosto del 2025. Las inscripciones y, digamos, el depuramiento de las candidaturas se conocerá en abril del 2025. Yo te diría que estamos en el preámbulo de un momento preparatorio donde lo que hay son atisbos de candidatos o incluso precandidatos, pero no candidatos que se hayan proclamado oficialmente como tales, que lo harán cuando se presenten a la elección. Yo te diría que enero es el mes crucial, pero que hay que estar preparado para ello y que hay que trabajar en esa dirección. Así que interesante, yo me quedé con esas palabras de Carlos, de que no es precandidato, que se define esto en Comunidad Ciudadana y que está dispuesto a renunciar a sus intereses políticos en aras de la unidad. Y dice, esta es la gran oportunidad que tiene la oposición democrática de ganar las elecciones. Esta es la coyuntura, pero para eso requiere concentrar el voto y se necesita un candidato único. Yo diría, no sé si único, Cacho, pero un candidato fuerte,
que tenga el respaldo de las principales fuerzas de oposición y que el plazo para tomar una decisión es enero. Después de enero ya. Y en enero también se sabrá quiénes realmente están en carrera política y tienen algún chance, y si tienen sigla y se van a inscribir, en fin. Enero parece que se va a despejar los nubarrones en la oposición. ¿Se podrá unificar la oposición o será como en las anteriores elecciones, en otros momentos cuando también se buscaba la unidad de la oposición, no se produjo y resultó en la victoria del movimiento al socialismo? Primero, José Luis, recordar que el año 2019 yo obtuve sin fraude 36% de los votos, con fraude 36% de los votos y sin fraude prácticamente el 40% de los votos. Es decir, la oposición concentró su voto en mi candidatura. Es decir, hay antecedentes que marcan perfectamente la posibilidad de que eso haya ocurrido antes, el voto popular uniendo a la oposición. Pero a la pregunta, ¿te has olvidado no te has olvidado, me imagino que no los has mencionado porque son muchos? Hay más de una docena de precandidatos en este momento, más de una docena de precandidatos. Eso no quiere decir de que haya una docena de fragmentación en la oposición. Te pongo el ejemplo de Venezuela, el reciente ejemplo de Venezuela con el triunfo del señor Edmundo González, que enfrentó a Maduro y detrás de él habían 10 candidatos. Se presentaron 12 candidatos en Venezuela, pero es obvio que esos 12 candidatos eran simplemente una forma, digamos, legal de inscribirte para postular, pero eran 2 candidaturas con posibilidades. A veces hay que entender que hay candidaturas importantes con posibilidades y eso las encuestas lo van a ir decantando progresivamente, y hay otras personas que con toda legitimidad y con todo derecho pueden presentarse como candidatos de oposición, pero cuya opción está o por debajo del 1% o por debajo del 0,5%. En suma, yo creo que más que podrá, la respuesta es deberá. La oposición deberá, en aquellas candidaturas con verdaderas posibilidades, con intención de voto que esté por encima del 5 o 7%, hasta el 18 o 20%, de tener la obligación, no moral, sino histórica, de unificar a una sola candidatura, porque de lo contrario podemos perder y no podemos perder, ni debemos perder, porque el movimiento al socialismo es una enfermedad incurable cuyos virus más destacados son Luis Arce y Evo Morales. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.